Estados Unidos vuelve a golpear en el corazón del negocio. Incauta un segundo petrolero cerca de Venezuela, esta vez propiedad de China, cargado con hasta 2 millones de barriles de crudo. No fue un accidente, fue un mensaje. Y en Pekín lo entendieron perfectamente. ¿Dónde es que estaban los buques de la Armada venezolana? ¿Dónde? La respuesta del régimen confirma el miedo. Padrino López ordena la creación de cuerpos combatientes dentro de empresas públicas y privadas. Una locura que solo puede venir de las averiadas mentes de estos narcos. Cuando una dictadura empieza a militarizar fábricas, oficinas y trabajadores, está pidiendo a gritos que le salven el pescuezo. Y pescuezo no retoña, padrino. En medio de ese escenario, la alternativa democrática se mueve. Se anuncia una nueva oficina de comunicación de María Corina Machado y Edmundo González. Porque mientras el régimen apuesta al terror, al ruido y a la propaganda mal hecha, otros apuestan a la organización, al mensaje, a la estructura y a la presión internacional, claro que sí. Y hablando de presión, atención a esto, el presidente de Argentina, Javier Milei, insta al Mercosur a secundar esa presión militar de Estados Unidos en contra de Venezuela. Y las palabras del presidente Mulino, en perfecta consonancia, son un poco más poéticas. Algo que era impensable hace apenas unos pocos años, hoy comienza a decirse en voz alta. Mientras tanto, Trinidad y Tobago deja clara su posición en la crisis con Caracas. Su mejor defensa es su alianza con los Estados Unidos. El Caribe, señores, ya eligió bando, y no fue el bando de Miraflores. Pues de todo y esto y un poco más hablamos el día de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, nuestro espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. Imagina que Venezuela quiere vender nuestro petróleo, también nuestro oro y nuestros minerales, pero no puede hacerlo legalmente porque Estados Unidos le puso sanciones fuertes, ya que básicamente son narcoterroristas y hacer negocios con narcoterroristas entenderemos que no está bien, ¿verdad? Ok. Estas sanciones prohíben que empresas o personas de otros países compren o transporten ese petróleo sin permiso, porque el gobierno de Estados Unidos dice que el dinero va directamente a financiar al régimen de Maduro y a toda su red de violadores de derechos humanos. Entonces, ¿cómo harían para venderlo igual? Pues un esquema de contrabando. Usan una flota fantasma que se conoce como Dark Fleet o una flota oscura. Buques viejos, muchas veces sin seguro, que hacen cosas absolutamente ilegales para esconderse. Cambian el nombre del barco muchas veces, cambian la bandera, dicen que es de otro país como de Panamá, de Guyana, pero es falso. Apagan el GPS o lo falsifican y parece que están en otro lado del mundo. Cambian el petróleo de un barco a otro en medio del mar, estas transferencias ship to ship, barco a barco, para que no se sepa de dónde viene. Venden luego petróleo a países como China o Cuba a precios más bajos y el dinero llega al régimen de Maduro de forma oculta. Con los minerales, como el oro ilegal de la Amazonía, pasa algo muy parecido. Lo sacan de minas ilegales, controladas obviamente por militares o por grupos armados, paramilitares del régimen, lo esconden en la frontera, en Brasil, en Colombia, y los venden en mercado negro a precio muy atractivo para entonces traer dinero al conglomerado criminal rojo, tal y como lo hizo la pirata del Caribe Delcy Rodríguez en España. Este esquema le ha permitido al régimen ganar miles de millones de dólares en los últimos años que no van a Venezuela, van a su bolsillo. Y aunque sea ilegal y ellos, como siempre, piensan que se la están comiendo y que están por encima del bien y el mal, porque durante muchísimo tiempo, demasiado tiempo, nadie les quiso plantar cara y darles un parado, siguen haciendo lo mismo. Pero ahora, Estados Unidos está confiscando esos buques. Recientemente, el gobierno de Donald Trump cambió de estrategia. Ya no solo se va a sancionar, sino que ahora se va a atacar directamente a la flota fantasma, porque para eso han mandado barcos de guerra y aviones al Caribe. Bueno, para eso y quizá algo más. Trump ordenó un bloqueo total de buques sancionados. ¿Por qué ahora? Porque quieren cortar el dinero que recibe Maduro y presionar para que cambie o caiga. Antes, la flota fantasma funcionaba bien porque era difícil de rastrear, pero ahora, con más vigilancia y acciones militares directas, están confiscando buques que llevan petróleo venezolano o iraní también.
El régimen usa buques fantasmas o buques pirata para vender petróleo y minerales de manera ilegal y evadir sanciones. Pero ahora, Estados Unidos comienza a confiscarlos para quitarle esa fuente de dinero y para apretar más fuerte. Es como si le estuvieran cerrando la puerta secreta por donde entraba el dinero. Porque estos tipos son unos contrabandistas. Olvídese de todo lo demás, del ruido mediático y de estos balurdos que usan estos pequeños megáfonos para difundir propaganda comunista. Me refiero, por ejemplo, al mermado de Michel Caballero Palma, el que sale cada 2 días en X con la misma cantaleta. Líder opositor dice esto, líder opositor dice aquello. Y cuando usted mira a los supuestos líderes opositores que entrevista, son más chavestias que él mismo. Estados Unidos acaba de incautar otro petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, ayer sábado, intensificando su presión sobre el régimen de Maduro. La operación reportada anteriormente por Reuters se produce 10 días después de que también se tomara el mando o el control de otro petrolero llamado Skipper frente a Venezuela y después de que el presidente Trump declarara que estaba imponiendo un bloqueo a los envíos de petróleo venezolano que involucran buques bajo sanciones. Un alto funcionario estadounidense dijo que la estrategia es incautar más petroleros, con la excepción, por supuesto, de aquellos fletados por Chevron, que tienen una licencia de la OFAC para operar en Venezuela. Dijo que la Marina y que la Guardia Costera han identificado otros buques sospechosos, y ya lo hablamos en programas pasados, al menos 16. Estas incautaciones golpean el corazón del control del poder de Maduro al amenazar firmemente los ingresos petroleros vitales para el régimen. Alrededor del 70% de las exportaciones de petróleo del país dependen, escuche bien esto, el 70% depende de buques sancionados que ahora son objetivo del gobierno estadounidense. El uso de la Guardia Costera para liderar esta incautación de los petroleros es el mismo procedimiento que se utilizó contra el Skipper. Sugiere que la Casa Blanca busca presentar estas operaciones como una acción de aplicación de la ley y no como un bloqueo militar a Venezuela. Un bloqueo se considera un acto de guerra según el derecho internacional, a menos que sea en respuesta a un ataque armado. Ahora, Estados Unidos ha trasladado nuevos aviones militares y unidades a la región que en los últimos días se unen a esa flotilla de 11 buques de guerra de la Marina y otros tantos activos en el Caribe. En conjunto, le dan al presidente Trump herramientas muy poderosas para cortar los flujos de petróleo y realizar ataques en tierra si decidiera hacerlo. Esperemos que sí. Estados Unidos está preparando órdenes para tomar otros buques, según dicen altos funcionarios del Departamento de Justicia. Y aunque Estados Unidos ha perseguido petróleo sancionado antes, la administración Trump ha cambiado su estrategia para incautar también los buques que trafican ese petróleo. El cambio persigue sacar de operación la llamada flota fantasma de petroleros, pero ahora deja rojo otro dato. Este incidente escala cualitativamente el escenario porque es coherente con la lógica del bloqueo de facto y no ya con la simple interdicción de buques específicamente sancionados, porque se trata de un buque de bandera panameña pero vinculado a una empresa china, no sancionado en sí mismo, lo que introduce un nivel de incertidumbre y de presión enorme sobre cualquier embarcación, en particular petroleros que pretendan operar en Venezuela. El mensaje es claro. El riesgo ya no está limitado al estatus legal del buque, sino al mero hecho de navegar hacia o desde el país por debajo de cuerda. ¿Y cómo es que decían estos payasos? La administración de Trump no se atreverá a incautar buques petroleros chinos en el Caribe. Watch me. ¿Qué pasó con la Armada Bolivariana? Que con sus medios operativos imaginarios iba a escoltar a los buques para evitar la interdicción y la incautación. Estados Unidos le ha incautado a Maduro en cuestión de una semana 4 millones de barriles de petróleo con el que se financia básicamente su narcoterrorismo, lo que vendría siendo 224 millones de dólares en una semana al precio del día de hoy. Un dato no menor que leía en X, el petrolero Centuries tenía bandera panameña, no era un buque del gobierno chino, pero la carga se dirigía a China a través de un comerciante con sede en ese país. Y ese punto, por supuesto, es clave. Estados Unidos no necesita sancionar el buque en sí si transporta petróleo sancionado, oculta las rutas o ayuda a mover dinero que el régimen no tiene permitido utilizar. Lo que está sucediendo en el Caribe no se trata de un petrolero, ni dos, ni siquiera solo de Venezuela.
Se trata de la aplicación de sanciones mediante la interceptación y no mediante las declaraciones. En lugar de discutir en comunicados, Estados Unidos está impidiendo físicamente que el régimen exporte petróleo y convierta los barriles en efectivo. Al mismo tiempo, está recuperando un espacio marítimo que se había convertido, muy discretamente, en tierra de nadie, plagado de flotas fantasma, empresas de fachada y rutas deliberadamente opacas que abastecían la demanda china y otras tantas marramucias más, incluyendo el tráfico de personas. Y es que el buque no necesita enarbolar bandera china para que se entienda el mensaje. Si transportas petróleo sancionado, si ayudas a blanquearlo, si tratas el Caribe como un corredor sin ley, si haces cosas ilegales, te expones a las consecuencias. No se necesita un anuncio, no se requiere un discurso. Esa es la presión económica aplicada con precisión. El régimen se ve acorralado y Pekín acaba de recibir un mensaje sin ser mencionado directamente. Señores, la geografía, incluso en el mundo globalizado, sigue siendo muy importante. Pero recordemos que un bloqueo es un acto de guerra, porque implica el uso o la amenaza de la fuerza militar para impedir la navegación y el comercio de otro Estado, algo que el derecho internacional solo admite en el marco de un conflicto armado o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Y si entonces esto, el régimen de Venezuela, como lo dijo, lo considera un acto de guerra, ¿qué hace el payaso de Padrino López, que no se puso al frente y andaba en un sábado de verbenas? Usted sabe, es un cobarde. Porque lo que Vladimir Padrino López anunció durante el llamado Sábado de Milicia no es una reestructuración administrativa ni tampoco es un ajuste técnico. Es algo bastante grave. La formalización del secuestro militar del aparato productivo venezolano, que ya, estaba bastante secuestrado, ¿no? Cuando el narcoministro de la defensa del chavismo, no del país, ordena que toda empresa pública o privada tenga su unidad para garantizar la producción, pero también para defenderla, no está hablando de eficiencia y, por supuesto, tampoco habla de seguridad laboral ni de soberanía económica. Está hablando de militarización forzosa, de control político armado y de intimidación directa al sector privado que todavía sobrevive, o lo que queda del sector que sobrevive, en el país como por si fuera poco para ellos. Y esto no es defensa de la producción, por supuesto, es una ocupación preventiva. Los llamados cuerpos combatientes no son sindicatos, no son brigadas de protección civil, no son cuerpos técnicos, son estructuras paramilitares ideologizadas o atontadas y subordinadas al poder político y ahora incrustadas por decreto dentro de fábricas, comercios, industria, puertos, campos y empresas privadas. Porque obviamente el régimen no confía ni en sus propios gerentes, ni en los trabajadores, ni en la economía, ni siquiera en sus propias fuerzas armadas regulares. Confía en tipos totalmente alienados a los que pueda amenazar o a los que pueda controlar a través de sus programas. Por eso es que necesita milicias armadas dentro de cada centro de trabajo que puedan controlar, siempre bajo la amenaza de cárcel y de esas otras tantas cositas que hacen, porque de no cumplir con sus designios, ya usted sabe. La orden de actualizar los registros, que dice Padrino, no es inocente. Es un censo de control, una lista de quién produce, dónde produce y bajo qué vigilancia. Es la misma lógica cubana. Produces, pero bajo custodia. Trabajas, vigilado. Inviertes, pero apuntado con una pistola. Padrino López además no disimula el trasfondo político, vincula esta militarización con la defensa del modelo antioligárquico y con una supuesta amenaza externa. Menudo arroz con mango ideológico que tiene este payaso en la cabeza. Pero ese es el nivel que hay en Venezuela, el viejo libreto. Cuando la economía colapsa, cuando las sanciones aprietan, cuando el cerco internacional se cierra, el enemigo no es ni la corrupción ni su incompetencia. Usted sabe cuál es, el imperialismo. Pero la realidad es otra. No están defendiendo la producción, están solamente defendiendo el poder, y lo sabemos. Un régimen que mete milicias armadas a empresas privadas no se está preparando para crecer. Está preparándose para que otros mueran por ellos, para intentar aguantar sanciones, bloqueos, quiebras que vendrán después, protestas laborales y posibles deserciones internas. Es una economía de guerra, pero de guerra en contra de su población. Y esto obviamente no es socialismo, ni es estatismo, no es control económico. Es la militarización total del país, la barbarie sobre las luces, un uniforme, un fusil y un discurso ideológico incluido.
Y cuando un gobierno necesita soldados dentro de las fábricas para que la gente siga trabajando, la pregunta no es ¿quién amenaza a Venezuela desde afuera? La pregunta es ¿qué tan aterrorizado está el régimen de perder el control desde adentro? Padrino, por el aroma yo lo sé. El equipo político Comando con Venezuela también informó este sábado la puesta en marcha, importante esto, de una nueva instancia que está destinada a ordenar y unificar la comunicación pública tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios países de Europa y de la región reconocen como el presidente electo de Venezuela, la futura vicepresidenta o la vicepresidenta electa de Venezuela. La iniciativa surge en medio del complejo panorama político que estamos atravesando en este momento. Según la nota oficial difundida por el entorno de María Corina, la decisión responde al contexto que consideran decisivo para el futuro nacional y se fundamenta en el respeto a la expresión ciudadana manifestada en los comicios. Este nuevo despacho comunicacional tendrá la función de concentrar y difundir información oficial mediante un canal único, permanente y verificable, dirigido tanto a medios venezolanos como internacionales. Los contenidos se ofrecerán en español y en inglés, con el objetivo de garantizar claridad, coherencia y comunicación con los socios. Y, por supuesto, acciones de liderazgo opositor. El documento advierte que la ausencia de información confiable favorece siempre la circulación de rumores y narrativas distorsionadas, lo que aseguran perjudica la comprensión del momento político y debilita los esfuerzos de articulación de los sectores democráticos. De hecho, lo decía ayer, esto de que María Corina venía a Miami el 17 de enero, creo que era la fecha. La oficina de la vocería comenzará a funcionar de manera ininterrumpida a partir del día de hoy, centralizando datos, pronunciamientos y documentación de interés para periodistas, actores políticos y para la comunidad internacional. Ahora, la vocería estará a cargo de Claudia Macero y de David Smolansky, quienes actuarán como portavoces autorizados de Machado y de González Urrutia de acuerdo con ese comunicado. Macero, para el que no la conoce, una comunicadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela y actualmente coordina el área de comunicación de 20 Venezuela, una de las personas a las que le hicieron la vida imposible en la Embajada de Argentina, si usted no recuerda, y ha liderado estrategias comunicacionales en procesos electorales recientes y también fue una de las que permaneció asilada en la Embajada de Argentina en Caracas hasta mayo de 2025. Smolansky, por su parte, dirigente político y subdirector de la campaña con Venezuela. Desde Washington, ejerce funciones de representación internacional, asesoría en materia de seguridad y también de vocería. Fue alcalde del municipio de Latillo antes de ser destituido e inhabilitado, situación que lo llevó al exilio. Posteriormente fue designado enviado especial para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos por la Organización de los Estados Americanos. Pues bien, la creación de esta oficina ocurre en un entorno marcado por fuertes disputas políticas y comunicacionales, denuncias de restricciones informativas y este debate abierto sobre la legitimidad del poder tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Una idea que aplaudo, porque siempre hay que tener un canal oficial. El presidente argentino Javier Milei instó también el sábado a sus socios de Mercosur a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. También exigimos una vez más la liberación de todos los presos políticos y no dejaremos de pedir en todos los foros internacionales por la libertad del argentino Nahuel Gallo detenido ilegalmente. Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo a ese despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe y al anuncio también realizado por Washington de que bloqueará la exportación de buques fantasma, de buques piratas con petróleo venezolano. El gobernante argentino reiteró la exigencia de la liberación de todos los presos políticos venezolanos y también, por ejemplo, la del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue detenido ilegalmente, o sea, secuestrado, hace un año
al entrar a Venezuela en un viaje personal. Asimismo, Milei saludó el reconocimiento internacional al coraje de la líder opositora María Corina Machado con esa concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 que tanto escozor ha causado en el chavismo, y reiteró su llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano, cosa que el régimen nunca va a respetar. El discurso de Milei se opone frontalmente a la visión de su homólogo, el ex convicto Luis Ignacio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, quien afirmó el sábado que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica. Claro, porque seguramente la catástrofe del último cuarto de siglo es menor, ¿no? Por eso, y por esto, es que otros presidentes con mucha más dignidad que Lula hacen referencia a lo que se debe hacer, al deber ser. Así también lo hizo el presidente Raúl Mulino. Me da mucho honor decir que el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática. Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, terminando esa penosa suspensión a la hermana república y sumando nuevamente a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso. Debo decir que es una pena que una nación rica, llena de recursos humanos y naturales como lo es Venezuela, por no respetar los principios democráticos, esté suspendida de este bloque comercial. Pero ese es el precio que se paga cuando se transitan esos caminos. Pues sí, esperemos que Edmundo esté en la próxima cumbre y que Maduro, con su camarilla, estén felizmente en Guantánamo, felizmente para nosotros. En Guantánamo, como mínimo. Y la primer ministro de Trinidad y Tobago ha asegurado que la mejor defensa, cuidado con esas palabras, para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos ante las nuevas amenazas hechas por el narco de Venezuela, bueno, uno de los 3 narcos principales de los capos, Diosdado Cabello. Sus palabras han sido reveladoras. No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago. Y en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener, comentaba Persad Bissessar a los periodistas en un acto a última hora del viernes. Estados Unidos, recordemos, ha instalado un sistema de radar en la isla, donde además, en la actualidad, siguen desplegados Marines. Adicionalmente, aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder al aeropuerto del país, que es bastante cercano a nuestra Venezuela. El primer ministro enfatizó que estas medidas son de naturaleza defensiva. Los Marines y el radar son para la defensa. O sea, quiso decir que no son para atacar. Porque ante el despliegue, el narcoministro de Interior, usted sabe, el siniestro de Diosdado Cabello, dijo esta semana en su bodrio televisivo con el Mazo Dando que si Venezuela fuera atacada por Estados Unidos, Persad Bissessar debería estar absolutamente segura de las consecuencias que esto tendría. ¡Qué bichito tan cobarde! Como queriendo decir, contra estos no podemos, pero contra ustedes sí. Pues te paso un dato, narquito de medio pelo. Si ustedes, no Venezuela, fueran atacados, no vas a poder responder. ¿Y sabes por qué? Porque tu señal de Wi-Fi no va a llegar desde donde vas a estar, desde el plan vacacional Hugo Chávez. Al respecto, la primer ministra trinitense afirmó que los comentarios de Diosdado iban más allá de una amenaza personal y que significan un ataque contra todos los ciudadanos del país, y estoy absolutamente de acuerdo. Hay que cerrar la boca para siempre a este señor. No es la primera vez que hace esta amenaza. Tiene que apuntar sus armas y su radar hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque los buques en esas aguas son de Estados Unidos, comentó la primer ministro. Defendiendo la estrecha relación con Washington, también aseguró que Trinidad y Tobago tiene opciones limitadas dada a su proximidad con Venezuela. Ha dicho, estamos a 7 millas de distancia. Nuestra mejor defensa en este momento es nuestro compromiso bilateral con Estados Unidos para la seguridad del pueblo de Trinidad y Tobago, insistió. También destacó la cooperación estadounidense en esta lucha contra el crimen organizado, o sea, contra el chavismo, afirmando que el país ha luchado durante años en contra del narcotráfico y el tráfico de personas sin lograr grandes resultados, por lo que a su juicio era necesaria la ayuda de los Estados Unidos. Y nunca antes, mejor dicho, chapó por la primer ministro, está clarita. Señores, hasta aquí llegamos. Saludos especiales el día de hoy, muy especiales para José Miguel Torres y para Lila Leiva. Mucho, mucho cariño desde aquí hasta Colombia. Igual que para cada uno de ustedes, quienes llegaron hasta esta parte del video.
Mil gracias por sus comentarios. Son buenos deseos, es tanto cariño que recibo de esta comunidad que solo puedo agradecerles de todo corazón y desearles muchas bendiciones de Dios. Comparte este video, no cuesta nada, nos ayuda mucho, pero también puedes darle like y comentar. Es rápido, es gratis, marca la diferencia. Si no lo has hecho, ¿qué estamos esperando? Suscríbete. Sigamos peleando juntos, porque mira, la cosa se aprieta y yo estoy seguro de que seremos libres.